Muy buenas noches. Vamos a empezar la lectura de la liturgia de la palabra del día sábado 25 de enero del 2025, en el ciclo litúrgico C. Muy bien, comparto entonces la pantalla con el texto del eh, misal, ¿no?, popular. Bueno, creo que ya la tenemos, ¿no? Bueno, celebramos la conversión de San Pablo, apóstol. Pues es una fiesta muy importante, ¿no? Por eso aquí con esta fiesta se interrumpe la secuencia que teníamos de la semana de hace 2 semanas, ¿no?, que iniciamos con la lectura de la carta a los hebreos. Y se retoma el día lunes. Ahí se pierde un poquito la secuencia, ¿no? Pero pues esta fiesta es importante porque es nada más ni nada menos que San Pablo, ¿no?, el apóstol de los gentiles. Bueno, muy bien. Entonces, se proponen aquí 2 lecturas, una de los Hechos de los Apóstoles, pero haremos la que se refiere directamente al pasaje de la conversión, ¿no?, de San Pablo. Bueno, entonces tenemos esta, eh, del capítulo 9 de San Pablo, ¿no?, porque teníamos la primera opción del capítulo 22, cuando él, se dirige al pueblo, ¿no?, después de que lo golpearon y lo quieren matar. Bueno, entonces tenemos la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 22, donde se narra la conversión de San Pablo, ¿no? Narrado por San Lucas, que es el autor del libro eh, de los Hechos de los Apóstoles. Muy bien, entonces nos dice San Lucas: en aquellos días Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolos, autorizándolo a traerse presos a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. Bueno, entonces, de aquí vemos que San Pablo, inicialmente con el nombre de Saulo, era em, perseguidor de la iglesia, ¿no? Era un judío eh, muy convencido, ¿no?, de su fe, de su religión. Y entonces, muy joven él, em, instruido, formado por un rabí o maestro de la ley, Gamaliel, ¿no?, también muy famoso. Entonces él sabía eh, sobre las escrituras, ¿no?, y sobre el judaísmo y la ley. Bueno, entonces él lo que hace es pedirle al sumo sacerdote cartas para arrestar, ¿no?, en Damasco a todos los que siguen a Jesucristo y traerlos a Jerusalén para castigarlos. Muy bien, continúa San Lucas. En el viaje, cerca ya de Damasco, de repente una luz celeste lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres, Señor? Respondió la voz: soy Jesús, a quien tú persigues. Bueno, aquí hay una observación importante, ¿no? Saulo está persiguiendo a los seguidores de Jesús, o sea, a su iglesia, ¿no?, inicial, incipiente, naciente. Pero aquí en la visión, Jesucristo le dice: ¿por qué me persigues? Y él pudo haber dicho, después de que supo que era el Señor,
¿no? Porque dice, ¿quién eres, Señor? Respondió, soy Jesús, a quien tú persigues. Podría haberle dicho, no, no te persigo a ti, ¿no? Persigo a quienes te siguen, que es a la iglesia, ¿no? Entonces aquí podemos darnos cuenta que perseguir a la iglesia es perseguir a Jesús. Aquí lo dice claramente, ¿no? Porque son parte de su cuerpo, nuevamente, ¿no? Ya son bautizados y ya hacen parte de su cuerpo, que es su iglesia. Bueno, entonces continúa. Le dice Jesús, levántate, entra en la ciudad y allí te dirán qué tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Ahí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, ve a la calle mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando, y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y el daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Además trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Bueno, aquí importante, ¿no? Porque él estaba haciendo penitencia, ¿no? Estaba 3 días en ayuno y oración, ¿no? Después de la visión y de todo lo que le dijo el Señor Jesús. Y entonces podríamos asumir que él ya creyó, porque si es el mismo Jesucristo que le dice lo que tenía que hacer, ¿no? Y le obedece, él ya cree, ¿no? Pero tiene que bautizarse, este es importantísimo. O sea, cree, pero tiene que bautizarse. Y aquí lo que hacen es, precisamente, dice, lo bautizaron. O sea, se hizo cristiano. Comió y, y le volvieron las fuerzas. Bueno, entonces comió, se recuperó y le volvieron las fuerzas. Faltaba decir, se levantó y lo bautizaron. Y al bautizarse ya era parte de Jesús, de su iglesia, ¿no? Entonces ya dejaría de perseguirla, porque era parte de esa iglesia, ¿no? De la cual él era miembro y que ahora va a defender. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios, que es decir, el Mesías. Los oyentes quedaban pasmados y comentaban, ¿no es este el que se ensañaba en Jerusalén contra los que invocan ese nombre? ¿Y no había venido aquí precisamente para llevarse los detenidos a los sumos sacerdotes? Pero Pablo se crecía
y tenía confundidos a los judíos de Damasco, demostrando que Jesús es el Mesías, ¿no? El Hijo de Dios. Entonces aquí vemos una conversión milagrosa, ¿no? Iniciada por el Señor Jesucristo. Bueno, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 116, cuyo responso es: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio, que no es precisamente parte de este Salmo, ¿no? Es de la lectura del Evangelio que vamos a leer. Sin embargo, se pone aquí como responso. El Salmo 116 es el salmo más cortico de los salmos, solamente son 2 versículos, ¿no? Por eso aquí aparece 1 a 2. Y es un salmo que eh, podría contar como una doxología, que en la liturgia judía se cantaba después de cada acto. Bueno, veamos. Este es todo el Salmo 116. Y es mesiánico, ¿no? En su totalidad. Dice el salmista: alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Pues aquí ya es universalista, ¿no? Todos los pueblos, todas las naciones. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Entonces, su misericordia, que es uno de los atributos de Dios, el amor de Dios, misericordioso, es el amor que solamente es de Dios, que ama divinamente, ¿no? Con nosotros. Y su fidelidad, porque es el que cumple, ¿no? Dios cumple siempre sus promesas, siempre. Entonces, esta fidelidad dura por siempre. Esa es una, les había dicho, una doxología, ¿no? Como lo que hacemos en la Santa Misa también, después de la Eucaristía, ¿no? O sea, después eh, de la consagración. Bueno, vamos ahora al Evangelio. Continuamos con San Marcos, pero este es ya el último, ¿no? De los capítulos, a diferencia de los que se están leyendo eh, en las semanas que hemos visto, ¿no? Las 2 semanas anteriores. Iríamos en el capítulo 3. Pero aquí pasa al 16, precisamente porque es la fiesta de San Pablo, de la conversión de San Pablo. Bueno, entonces nos dice San Marcos: en aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo, ya resucitado, ¿no? Sí, ya al final, como les digo, el último capítulo del Evangelio según San Marcos. Entonces les dice Jesús a los 11, ¿no? Porque ya estaban 11 nomás. Ya Judas Iscariote se había colgado del árbol y había muerto. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Bueno, y entonces aquí tenemos lo que les había manifestado en la conversión, en el bautismo de San Pablo. Él tenía que creer y luego ser bautizado. Y aquí lo dice: el que crea y se bautice. O sea, no es solamente suficiente creer, falta incorporarse a través del bautismo al cuerpo místico de Cristo, ¿no? Como miembros de su cuerpo, y ser limpios o limpiados, digamos, ¿no? Utilizando el participio pasado, de los pecados, porque solamente pertenecemos a su cuerpo como miembros cuando estamos limpios de pecado, especialmente de pecado mortal, ¿no? Y aquí nos dice claramente: el que crea y se bautice. No solo es el que crea, no es suficiente creer, ¿no? Hay que bautizarse. Y nosotros todos hemos sido bautizados desde niños, desde bebés. Entonces, el que crea y se bautice se salvará.
El que se resista a creer será condenado. En esa época, como eran los primeros que empezaban a ser cristianos, obviamente eran adultos, ¿no? Pero se bautizaban todos, con todas las familias, ¿no? Todos los miembros de la familia, todas las casas, dice en algunas partes el Evangelio, ¿no? Con todos los suyos. Y eso incluía niños, bebés de todas las edades. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Bueno, este obviamente se dirige a los apóstoles, ¿no? A los apóstoles y a quienes ellos también ordenen, ¿no? Como ministros. Entonces, esto le pasó a San Pablo, ¿no? Él se libró de varios atentados, ¿no? De la mordedura de una serpiente y también de un veneno mortal. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.